Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Señoras, señores, amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Hace muchos siglos, un sabio, un filósofo oriental chino, escribió: elige siempre el camino del corazón, con el corazón y por el corazón. Se trata del mismo Lao Tse. ¿Cuántas veces hemos pensado y sentido esto, no? Hemos elegido el camino del corazón y ¿dónde nos ha conducido ese camino? Hacia el sufrimiento, pensarán muchos de ustedes. Pero ¿y si aplicamos la suficiente inteligencia emocional como para sentir que ese camino del corazón es siempre el correcto, o va a ser siempre el correcto? Por el contrario, muchas veces elegimos el camino de la razón, y ese es el camino también que nos lleva a veces al sufrimiento. Hoy, en una parte del programa, vamos a hablar del camino del corazón, si es el camino correcto. Y vamos también a hablar de salud y de emociones, porque si yo les digo que ciertas emociones o ciertos sentimientos pueden influir en la salud de las personas, que por ejemplo algunas universidades, algunos científicos están investigando la posibilidad de que ciertas emociones puedan originar ciertos tipos de cáncer. Esta noche en mis enigmas favoritos, tema interesante, hablaremos del camino del corazón y del origen emocional de la enfermedad. El cuerpo es energía compuesta por un ADN físico y otro emocional, siendo ambos información. El cuerpo físico tiene una plantilla en el astral que corresponde a un cuerpo con un programa de funcionamiento perfecto. Sin embargo, al traer en la memoria celular información de vivencias y experiencias anteriores, quizá vidas pasadas, esta influye también a la hora de crear nuestra salud en la realidad actual, pues en esa información existen detalles sobre enfermedades o problemas físicos que padecimos e incluso un tipo de muerte que hacen que de manera inconsciente tengamos tendencia a repetirlas. Debido a esto, en el momento de nacer, los órganos o partes implicadas vienen con una energía de vibración más lenta, haciéndolos más vulnerables o iguales a como estaban en la experiencia anterior. La vibración producida por la vivencia de una emoción o sentimiento origina una fuerza que el cuerpo lleva a un sitio determinado, y cuando esta fuerza está en exceso, se produce un desequilibrio energético que lo conocemos como enfermedad, lo que equivale a que lo emocional somatiza en el físico. Son muchos los estudios y experimentos que demuestran que las células guardan una memoria sobre las experiencias vividas por la persona. Así, por ejemplo, el Dr. Khalsa, en su libro La meditación como medicina, relata que los datos recogidos de los pacientes sometidos a un trasplante de corazón, en un número significativo de casos, también parecían heredar los gustos y aversiones más básicos de sus donantes fallecidos, descubriendo algunos, por ejemplo, repentinas e inexplicables preferencias por determinados alimentos o colores que habían gustado al donante. La mente, que es el pensamiento del cerebro, tiene poder curativo, pero también puede causar problemas físicos con los pensamientos negativos, pues estos causan una vibración lenta y densa. Es precisamente esta mente una de las causas para que el cuerpo esté lleno de ruidos con los pensamientos y estímulos exteriores que recibe continuamente. Esto, sumado al ruido causado por la información contenida en la memoria celular,
nos impide escuchar la voz de nuestra sabiduría interior, la fuente del programa perfecto de nuestro cuerpo. De ahí que sea tan importante el liberar ese ruido interior, pues eso aligera mucho la materia, dando más oportunidad a que se manifieste esa sabiduría, permitiendo que él vuelva a encontrar su equilibrio. Tal y como dice la terapeuta Angélica Montalvo, la persona se enferma y solo ella se puede curar. Todo lo demás solo son herramientas de ayuda para que la curación se lleve a cabo. Comencemos nuestra investigación. Y para abordar este especial e interesante tema que yo creo que nos afecta y nos compete absolutamente a todos, pues están con nosotros dos muy buenos amigos desde hace muchos años, vienen de Madrid, son María Pinar, psicóloga, escritora, terapeuta. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida, María. Encantada de estar aquí otra vez. Gracias. Encantados estamos nosotros de tenerte aquí. Y justo enfrente tenemos otro veterano del programa, es pareja de María Pinar, Luis Arribas, terapeuta, escritor, investigador. Buenas noches. Buenas noches. Encantado de que estés aquí nuevamente. Y nosotros estamos encantadísimos de volver aquí estar con todos vosotros y esperamos que sea un programa estupendo. Pues claro que sí, porque además hablar siempre de salud es importante, es interesante, y más si mezclamos estos dos conceptos, ¿no? Emociones, sentimientos y salud, ¿no, María? Pues sí, la verdad es que lo que nos hace diferentes de los animales es precisamente ese mundo emocional que tratamos de gestionar a duras penas con nuestra parte racional, con nuestro intelecto, pero es algo que se nos escapa, es algo que no podemos controlar. Las últimas adquisiciones de la conciencia nos demuestran que las emociones tienen su campo, van por su lado, y que lo único que podemos hacer es perderles el miedo, conocerlas, conocer nuestras reacciones y aplicar conciencia a esas cosas que nos van sucediendo cada día, intentando encajar las piezas de ese puzzle que es esas experiencias emocionales. Luis, gran parte de las enfermedades tienen su origen en las emociones. Pues yo te diría que más del 90%. ¿Más del 90%? Yo creo que sí, porque las investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos 15 o 20 años vienen a demostrar que frente a los procesos mentales lentos, que son los que maneja nuestro hemisferio izquierdo, el racional, el lógico, existe todo un proceso, todo un mecanismo que va muchísimo más rápido y que tiende a decirle al individuo que la está padeciendo esa enfermedad que algo en su vida no funciona. Y ese algo que no funciona está teñido, está impregnado del mundo emocional. Es decir, que cuando sufrimos un trauma psíquico, un trauma emocional en un momento determinado, se desajusta todo el sistema de conexión con los diferentes cuerpos que nos componen, tanto la parte energética como la parte mental. Entonces, como la parte, física. Entonces, digamos que ante un shock emocional que nos pilla por sorpresa habitualmente, esos conflictos emocionales, y que además los solemos vivir en soledad, es decir, no lo vamos contando a la gente porque es algo como muy privado. Lo que hace eso, al no contarlo, al no sacarlo fuera, es que empieza un proceso interno de avisos. Una parte de nuestra mente, que es la que regula nuestra biología, que es el inconsciente, tiende a decirle a la persona que está padeciendo esa enfermedad que se centre en lo que es la causa que la ha provocado, que solucione ese conflicto emocional, y a partir de que solucione el conflicto emocional probablemente su cuerpo físico va a empezar a recuperar su equilibrio y su homeostasis. María, ¿qué le pasa a una mente inteligente cuando está desconectada de sus emociones? Pues lo que le pasa es que está desconectada de la realidad. Y cuando una persona tiene alguna patología que le impide manifestar sus emociones, se crea un aislamiento con el entorno, y cuando las personas no tenemos transferencias con el entorno, no aprendemos, no tenemos una capacidad de crecimiento, de desarrollo. Es imposible negar el mundo emocional, salvo que sea una patología y haya que tratarlo como una enfermedad. Las emociones, la propia etimología de la palabra dice que es emovere, es lo que nos produce movimiento. Dentro de la educación se habla de que solamente se quedan impresos aquellos conocimientos que emocionan, que nos emocionan, donde los niños o los adultos que estén aprendiendo están involucrados emocionalmente.
el mundo emocional en realidad es el más común de los mundos. Cuando se hacen experimentos de telepatía, es mucho más fácil conectar o sintonizar con las emociones comunes de las personas que con los conceptos o con las palabras que se quieren transmitir, ¿no? O sea, el mundo emocional es de una potencia tremenda, tremenda. Y yo creo que es un circuito intermedio de la conciencia, no es el circuito superior, pero sí que es algo que está condicionando continuamente nuestra vida. Tenemos almacenadas una cantidad de información tremenda, no solamente de nuestra historia personal desde que nacimos, sino de nuestra historia como especie. Y todas esas memorias que están ahí guardadas por si alguna vez la necesitamos, saltan y salen. Cuando vivimos una situación con un peligro similar a algo de lo que tenemos archivado, inmediatamente nuestro organismo reacciona, sin darnos cuenta de que ni es el mismo momento, ni es la misma situación, ni son los mismos protagonistas, ni nosotros siquiera somos esa misma persona de lo que vivimos en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, la respuesta emocional sale automáticamente sin pasar por nuestra mente racional. Luis, desde luego los tiempos han cambiado, vivimos a una velocidad de vértigo. La sociedad humana ha perdido muchísimos valores. Esa velocidad terminal en la que vivimos nos ha hecho también desconectar de nuestra verdadera esencia, de lo que somos, de nuestras emociones. Vamos a definir qué es la enfermedad en esta segunda década del siglo XXI, si el término o el concepto de enfermedad ha cambiado con respecto al pasado, hace unos años, y si esa propia desconexión con nuestra verdadera esencia, con nuestras emociones, también puede producir enfermedades. Claro. Antes dije que desde un punto de vista un poco más amplio podríamos definir la enfermedad como un programa inteligente de la naturaleza que tiende a decirle al individuo que la padece que algo en su vida no funciona. Fíjate, en nuestra mente está preparada para recibir impulsos del exterior y en base a eso tomar decisiones. Contamos aproximadamente con unos 100 millones de neuronas que están dedicadas a recibir impulsos del exterior, por los 5 sentidos, y en base a esos impulsos que recibimos, pues a la hora de tomar decisiones, pues manejamos esa información. 100 millones de neuronas, que son bastantes. Sin embargo, tenemos 100.000 millones de neuronas dedicadas a saber qué nos pasa por dentro. Entonces, a la hora de tomar decisiones, las solemos tomar en base a los 5, 6, 8, 10 parámetros que tenemos, que nos manda nuestra mente racional, y no manejamos la cantidad de impulsos internos que nos llevan en forma de corazonadas, y que nos están diciendo mucho de lo que nos rodea, de nosotros mismos, de la relación que mantenemos con las personas que nos rodean, de las circunstancias a veces que no manejamos racionalmente, pero que nos están actuando internamente y nos hacen movernos de una forma determinada. De eso no nos echamos cuenta, como dicen por aquí, no le echamos cuenta, y entonces resulta que nos equivocamos con mucha facilidad. Porque si solo manejamos 5 o 6 parámetros para tomar decisiones, evidentemente nos podemos equivocar mucho. Si hiciésemos caso a lo que nos dice el interior, evidentemente esto necesita un ejercicio, desarrollarlo, porque te llega en forma de corazonadas, pero si hiciésemos el ejercicio, si nos trabajásemos internamente, la cantidad de información que nos llegaría acerca de eso que tenemos que tomar una decisión sería impresionante y no nos equivocaríamos casi nada. La enfermedad, efectivamente, dado el ritmo de vida que llevamos actualmente, no nos permite pararnos, reflexionar, ponernos la manita en el corazón y decirnos eso de qué haría mi corazón en estas circunstancias. Porque si hiciésemos eso, de vez en cuando, pararíamos la máquina y diríamos, voy a tomarme esto con un poco más de serenidad y con un aspecto un poco más holístico, más integrador, más de relación con el mundo que te rodea, ¿no? Y la enfermedad, en ese sentido, si somos capaces de vivir de acuerdo a lo que nos dice el corazón, por ejemplo, pues seguramente al equivocarnos menos seríamos más felices y no nos enfermaríamos tanto. María, hablamos del origen emocional de la enfermedad. ¿Es posible que traumas en nuestra infancia, adolescencia, y no voy a ir más allá, se me pueda entender como vidas pasadas, ¿no? Aunque hay investigadores que también afirman esto. ¿Es posible que esos traumas en el pasado puedan originar enfermedades y también determinados tipos de cáncer? Porque la comunidad científica está muy dividida en esto, ¿no? No se pone muy de acuerdo. Hay mucha polémica.
Hay mucha polémica, pero fíjate, la ciencia siempre, el ser humano siempre va descubriendo cosas nuevas y siempre vamos eliminando fronteras y eliminando barreras. Hasta Freud se pensaba que un niño hasta los 2 años no era capaz de registrar nada en su cerebro. El cerebro era una tabla rasa, no había nada. Sin embargo, hoy sabemos que desde el momento mismo de la concepción hay algún tipo de conciencia y que hay registros neurológicos que se van haciendo en ese feto en formación, que se van grabando. Entonces, durante el periodo de gestación, ya el niño, ese feto, empieza a recibir los impactos emocionales que está viviendo su madre. Y yo he visto en terapia, pues desde el miedo a una tormenta que era producido por una experiencia traumática que había tenido la madre durante el embarazo y esta persona lo manifestaba, un miedo que no sabía de dónde venía porque no recordaba haber vivido ninguna experiencia así fuerte y miedo a la oscuridad, muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que no hace falta irse a otras vidas pasadas, ni muchísimo menos. Con el material que tenemos desde el momento de la concepción hasta nuestros días, hay material suficiente para desentrañar los misterios. Cuando cualquier emoción se graba en esas etapas primeras de la infancia, en ese nivel de conciencia en el que están funcionando unas ondas mentales muy abiertas, muy espaciadas, similares a las que tenemos cuando estamos a punto de quedarnos dormidos o incluso cuando estamos anestesiados, o ondas un poco más rápidas cuando estamos en meditación. En esos estados, digamos que se van grabando en las bandas, como si fueran bandas vibratorias de distinta frecuencia, pues se van grabando en la banda de abajo esas experiencias, esos impactos emocionales. Después aparecen las ondas que genera nuestro cerebro cuando estamos despiertos en actividad normal, las ondas de la conciencia, las ondas beta, y tapan de alguna manera, como son mucho más rápidas, tapan las otras. ¿Qué ocurre? Pues que cuando nosotros en nuestra actividad normal, conscientes, vivimos una situación que tiene una especie de, ¿cómo podríamos decir?, como el mismo colorido emocional o el mismo impacto emocional o el mismo matiz de lo que tenemos archivado ahí en ese mundo, en ese inframundo de ahí abajo, pues hay una aferencia de esa experiencia emocional que surge en nuestra vida. Si eso se va repitiendo muy frecuentemente, pues por ejemplo un síndrome de abandono o que es muy frecuente en los niños, lo ha ido viviendo a lo mejor desde el embarazo, después en la infancia, pues de forma continua. De forma continuada, y a lo mejor hace crisis cuando estás en la oficina y sientes que tu jefe no te está promocionando en el momento que te debería promocionar, y ahí es cuando surge la crisis. Pero no se puede tratar solamente ese hecho aislado, sino que para sanar de verdad ese conflicto, esa enfermedad, ese bloqueo, ese origen de la enfermedad, habría que ir hacia atrás para ver cuándo fue la primera vez que se produjo ese impacto emocional, que se produjo ese trauma. Le traslado a Luis parte de la pregunta porque entiendo que es un tema peliagudo, que va a salir probablemente después nuevamente. El tema del cáncer, Luis. ¿Algunos tipos de cáncer pueden tener su origen en algunas emociones continuadas en el tiempo? Vamos a ver, si atendemos a lo que investigó el doctor Hammer, que sí. Él propugnaba la idea de que todo trauma psíquico que te pilla, importante, un trauma psíquico impactante que te pilla por sorpresa y que vives en aislamiento, produce una ruptura en el campo electrofisiológico del cerebro que queda marcado el cerebro con una especie de diana. En esa zona del cerebro donde aparece la diana está, digamos, es la zona que regula un determinado órgano. Eso es. Y ese órgano se ve afectado. Por tanto, entre la psique, el cerebro y el órgano hay un triángulo que se está manifestando permanentemente. Según él, todos los cánceres tienen su origen en las emociones, en un impacto emocional. Yo no me atrevo a decir tanto porque la verdad es que no conozco tanto el tema. Pero según él, el que formuló varias leyes, pudo demostrar a través de escáneres cerebrales, sin equivocarse, que el cáncer aparecía como consecuencia de esto, precisamente, de un conflicto emocional. Y además vino a demostrar que según el tipo o el colorido emocional que se había producido en ese shock, se afectaba un determinado órgano. Al mismo tipo de conflicto emocional, siempre el mismo órgano. Y además aparecía siempre en la misma zona del cerebro.
Si tenías un problema de hígado, por ejemplo, pues aparecía, todas las personas que tenían problemas de hígado, aparecía la diana puesta en una zona concreta del cerebro. Y si era de riñón, en otro sitio. Se hicieron multitud de experimentos para ver que eso realmente, esa diana no era un artefacto de la máquina que aparecía de pronto ahí. Hicieron, bueno, pues con las máquinas Siemens y con el fabricante, hicieron muchísimos experimentos y descubrieron que efectivamente si se movía la cabeza del paciente, el artefacto no se quedaba en el mismo sitio, sino que giraba también los mismos grados con la cabeza del cliente, con la cabeza del paciente. Entonces, vino a demostrar que las emociones, cuando son traumáticas y son intensas, pueden provocar el cáncer. Claro, depende también mucho, creo, de la persona y de su cuerpo, en el sentido de que ha habido gente que ha tenido conflictos emocionales muy fuertes y no han desarrollado una enfermedad, un cáncer. Porque depende de cómo lo viva uno. O la predisposición genética. También puede afectar porque la predisposición genética, ya digamos que es un hándicap que uno nace con él y que cualquier cosa que vaya a tocar puede ir ahí. Pero también es que es verdad que muchas veces la predisposición genética se acompaña de una predisposición emocional. Cuando uno tiene una educación de unos padres que son determinados, con unos miedos determinados o una forma de pensar determinada, los hijos también absorben ese tipo de planteamientos y son más susceptibles de vivir emociones que tengan problemas de ese tipo. Entonces, yo, en mi experiencia personal, que pues he visto cientos y cientos de pacientes, y de hecho lo que escribí en mi libro era un repaso al cuerpo de cómo aparecían las enfermedades en el cuerpo, no todas cáncer, sino, pues no sé, desde un problema de unos cálculos renales a un problema de vesícula o un problema de la columna vertebral, sin que llegásemos a esos niveles. Porque los conflictos emocionales nunca llegaban a ser tan intensos. El que es muy intenso sí puede provocar un cáncer, y el que no lo es tanto puede provocarte simplemente una alteración física corregible. Vamos a escuchar, si os parece, una primera opinión. Le hemos preguntado al doctor Miguel Ángel Pertierra, asesor científico de este programa, qué piensa él sobre el origen emocional de la enfermedad. Esto fue lo que nos contestó. Lo que sí es verdad es que cualquier enfermedad tiene un componente emocional, pero ¿la emocionalidad puede producir una enfermedad? Habría que pensar, por ejemplo, en los pacientes que acuden a la UCI o son ingresados en la UCI. Personas con mucho estrés pueden tener cierto tipo de enfermedades. De hecho, en las personas que ingresan en una UCI, la única medicación que se le pone por sistema a todo es un protector gástrico por esas úlceras de estrés que se producen simplemente por estar ingresados. Personas con un estrés pues pueden sufrir infarto, pueden sufrir hipertensiones, pueden sufrir accidentes cerebrovasculares de todo tipo. Pero claro, una preocupación, una depresión, una otra alteración psicológica puede producir un cáncer, como defiende el doctor Hammer. No está demostrado. Yo pienso que no. Es más, la hipótesis del doctor Hammer viene en colación a su experiencia, a lo que ocurrió cuando falleció su hijo en un accidente por un disparo. Su mujer tuvo un carcinoma de mama, él tuvo un carcinoma testicular y él achacó a ese desgraciado incidente y accidente que desgraciadamente sufrió. Pero quizá se haya llevado todavía más allá, y a mí es lo que me preocupa. Muchos defensores del doctor Hammer indican que personas con enfermedades graves, con tumores, con múltiples neoplasias, no deben realizar tratamiento al uso, no deben realizar quimioterapia, radioterapia, porque eso no es positivo, ya el organismo curará. Por lo cual se han dado casos de que, bueno, y de hecho el doctor Hammer ha sido procesado en varias ocasiones, que en un momento determinado la persona pueda agravar esa enfermedad e incluso fallecer. Hay que ser muy cauto cuando uno escucha, y aunque sea un doctor, hay que ser muy cauto en cuando se hacen afirmaciones. Evidentemente esa nueva medicina alemana tiene sus seguidores, como puede ocurrir en otra corriente, pero base científica no tiene ninguna. Es más, yo creo que es bastante peligroso el seguimiento de las mismas, puesto que, ya digo, incluso en personas que necesiten trasplante hepático, la teoría de Hammer dice que no hay que realizárselo. Entonces, claro, la persona debe vivir o debe sugestionarse e intentar vivir con un problema que sea que le vaya a llamar a una muerte directa. Yo creo que deberían de pensárselo aquellos seguidores del doctor Hammer. Hemos escuchado al doctor Miguel Ángel Pertierra y Luis Arribas quiere decir algo. Sí, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor Pertierra, pero por una razón.
En cuanto al tratamiento que Hammer aplica o aplicaba a sus enfermos, yo no estoy de acuerdo tampoco mucho en el hecho de que sea el propio cuerpo el que se recupere por sí mismo. Lo que yo defiendo de la teoría de Hammer es el diagnóstico. Cuando él dice que no está científicamente comprobado, le tengo que decir que no es cierto. Se ha demostrado, lo estuvo demostrando durante años en el hospital alemán donde trabajaba, de Tübingen. Ahí estuvo trabajando y estuvo delante de un tribunal con más de 2000 escáneres cerebrales. Estuvo demostrando con ese escáner cerebral qué enfermedad padecía, cuándo se le produjo y qué tipo de emoción lo había provocado. Y no se equivocó en ninguna de ellas. El problema era que los médicos y los tratamientos quimioterápicos y radioterápicos que aplicaban a los pacientes, si de verdad el tratamiento que se le aplicaba al paciente era menos agresivo y tenía más que ver con una recomposición de su vida emocional, la verdad es que eso choca mucho con los tratamientos tan agresivos que se hacen ahora mismo. Quiero decir, de acuerdo con que los tratamientos que hacía Hammer esperando que sea el propio cuerpo el que se recupere, a mí me parece que eso es muy agresivo y se queda mucha gente por el camino, pero en cuanto al diagnóstico, propiamente dicho, yo me quito el sombrero con este hombre. Tenemos que hacer nuestro primer alto en el camino. No sé si, María, querías comentar algo con lo que ha dicho el doctor Pertierra. Yo creo que un ser humano no es solamente un conjunto de células, no es biología exclusivamente. Un ser humano es una estructura muy compleja, donde hay que tratar su psique, donde hay que tratar sus emociones y, por supuesto, también su cuerpo físico. Entonces, cualquier enfermedad, sea un cáncer o sea cualquier otro tipo de enfermedad, requiere un tratamiento global, requiere una visión amplia y de conjunto. La persona seguramente tendrá que cambiar sus hábitos alimenticios, tendrá que cambiar sus hábitos de salud, de hacer ejercicio, tendrá que cambiar su manera de gestionar las emociones, tendrá que trabajarse con alguna terapia psicológica para poder ver dónde están esos bloqueos que le impiden desarrollar su propia capacidad curativa, porque es verdad que es uno mismo el que se sana al final. Entonces, yo creo que ante cualquier enfermedad lo que hay que hacer es hacer un planteamiento global y tratar a la persona en todos esos planos, en el plano físico, en el plano energético, en el plano emocional y en el plano psicológico. Hacemos nuestra primera pausa, enseguida volvemos con este interesante tema con María Pinar y Luis Arribas. Hasta ahora mismo, amigos. Comenzamos la segunda parte de Mis Enigmas Favoritos. Por si usted se acaba de incorporar, hoy hablamos del interesante tema del origen emocional de la enfermedad. Y seguidamente nos vamos a introducir en el camino del corazón. Hablando de todos estos temas, están con nosotros dos muy buenos amigos de este programa, vienen de Madrid. Se trata de María Pinar, psicóloga, escritora, terapeuta, y justo enfrente Luis Arribas, también investigador, terapeuta y escritor. Hablando sobre el origen emocional de la enfermedad, ellos tienen varios libros escritos. Aquí justo en la mesa tengo este, Tras las huellas de la enfermedad. Lo ha escrito Luis Arribas, Mercado, que es tu segundo apellido. Sí. Luego en la tercera parte vamos a decir a los amigos telespectadores cómo pueden conseguir este libro, donde precisamente se abordan pues todas las temáticas que estamos abordando aquí en el programa, ¿no, Luis? Sí, se habla del mundo de las energías, cómo estamos compuestos energéticamente, qué interacción existe entre nuestro cuerpo físico y esas energías, y qué interacción existe entre nuestro cuerpo físico, esas energías, y nuestra psique, esas emociones. Y ponemos muchos ejemplos acerca de cuando te aparece una enfermedad en un sitio determinado de tu cuerpo, qué te está diciendo tu mundo emocional con respecto a eso. Luis, nosotros hicimos hace ya algunos años un programa sobre el diagnóstico médico intuitivo. Sí.
Hay muchos amigos nuevos que se han incorporado al programa, quizá jóvenes que todavía no hayan escuchado esto del diagnóstico médico intuitivo. Para aclarar conceptos, por favor, Luis. Bueno, el diagnóstico intuitivo parte de la siguiente premisa. Los seres humanos tenemos una conexión entre nosotros muy fuerte, tanto a nivel vibratorio de las energías que estamos emitiendo permanentemente, como a nivel del ADN. Si tenemos prácticamente un 98% casi igual con un chimpancé, imagínate la diferencia tan ínfima que debe haber entre dos seres humanos. Por tanto, si nosotros estamos emitiendo permanentemente unas energías que parten de nuestra cabeza, de nuestra psique, de nuestro cuerpo físico, de nuestras energías vitalizadoras, estamos emitiendo eso hacia afuera permanentemente. Estamos contándonos a nosotros mismos quiénes somos, qué necesitamos, qué nos duele, qué esperamos, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros traumas. Todo eso lo estamos emitiendo de una forma natural porque, entre otras cosas, necesitamos compartirlo con los demás. Bueno, pues los seres humanos podemos sintonizar con esa frecuencia porque es muy parecida. Si trabajamos un poquito, si nos trabajamos un poco o si de forma natural tenemos la capacidad de poder sintonizar con eso, es posible que entre uno y otro podamos averiguar por qué te pasan las cosas que te pasan. Porque al fin y al cabo está registrado en alguna parte de tu cuerpo o de tu psique. Entonces, el diagnóstico intuitivo consiste en establecer esa comunicación interna entre paciente y terapeuta para que llegue al terapeuta las razones o las causas por las que esa persona está enferma. Y te viene de muchas maneras. Te viene por imágenes que te surgen, historias que escuchas, o simplemente cosas que sientes en tu cuerpo físico, que son las tres formas en que podemos percibir las cosas de los demás: kinestésico, a través del cuerpo, visual o auditivo. Bueno, pues un terapeuta que esté un poquito avezado puede llegar a conseguir establecer esa comunicación entre el paciente y él y llegar a descubrir cuál es la causa emocional de los problemas físicos que le aquejan. Eso da pie a otro concepto que estoy acuñando últimamente porque es que me ha parecido muy significativo, que es el de la desfragmentación emocional, y me gustaría comentarte un poquito de qué va esto. Sí, claro, claro. Mira, estaba yo en mi casa con el ordenador y de pronto dije, esto va muy lento. Y entonces apareció por ahí en una ventana que decía, desfragmente usted su ordenador, irá más rápido y tal. Y entonces dije, hombre, esto está bien, porque si desfragmento el ordenador, desfragmentar el ordenador significa que todos los archivos que están metidos en el disco duro, muchos de ellos están fragmentados y van rellenando los huecos que quedan libres, y a la hora de llamar a un archivo determinado tiene que coger de 50 sitios para montar otra vez y sacártelo fuera. Bueno, el desfragmentador lo que hace es que te coge los trozos que están sueltos, te los junta y te va ocupando los huecos libres, pero ya con todo el archivo completo, de tal manera que tú le llamas e inmediatamente, vamos, que se acelera todo el proceso. Bueno, pues nuestro mundo emocional pasa un poco por el estilo. Una enfermedad que tú padeces ahora es la consecuencia de varios traumas psíquicos que tienen el mismo colorido, como estaba explicando antes María Pinar, desde tu infancia hasta este momento. De tal manera que el conjunto emocional está fragmentado en diferentes momentos de tu vida en que has vivido esa emoción y que te ha afectado. De tal manera que, bueno, el terapeuta, a través del diagnóstico intuitivo, puede determinar en qué fechas de tu vida se han producido esos impactos emocionales, unirlos todos y presentárselo al paciente y decirle, mira, tú has vivido esto en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha. Y ahí, a partir de ahí, se puede trabajar a nivel psicológico, con una buena terapia psicológica, que ya te has ahorrado un montón de meses de terapia porque te lo van a dar ya hecho. Te dicen además cuál es la causa, quién fue el que organizó el follón, que si fue con tu padre, fue con tu abuelo, fue con quien sea. Te pongo un ejemplo. Teníamos, que María también lo trató en su día, un muchacho que era enfermero. Este hombre padecía de afonías. De pronto se quedaba afónico y no podía, y se tenía una semana sin poder hablar, con una afonía tremenda. Bueno, pues vino a verme porque esto le preocupaba mucho, porque se quedaba de baja con frecuencia, y yo estuve haciéndole el tratamiento del diagnóstico intuitivo, y de pronto yo le cogí de las manos, y yo de pronto vi una imagen de un pasillo de una casa, y un señor con barba cogiendo a un bebé que estaba llorando mucho y le estaba diciendo, cállate, 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 gritándole al niño, hasta que el niño, asustado de ver esa cara con el tío de la barba allí, se callaba. Cuando yo se lo dije, dice, ese era mi padre.
Mi padre tenía barbas, mi padre era así. Dice, además me han contado que cuando yo era pequeño lloraba mucho y mi padre le sacaba de quicio y me llevaba por los pasillos zarandeándome y gritándome. Bueno, pues este muchacho, a partir de ese momento, bebé, cada vez que alguien, un adulto, generalmente hombre, le gritaba, el profesor del colegio, el entrenador del fútbol, el sargento en la mili o su jefe en estos días que estaba fastidiado en el hospital, este hombre se callaba. Le gritaban y se callaba. Entonces la afonía, a partir de que él descubrió dónde estaba el conflicto, María le retó con regresión y estuvo haciendo una terapia con él interesante, le desaparecieron a partir de ese momento ya para siempre sus afonías. Qué curioso. Por eso digo que el mundo emocional, él lo tenía fragmentado en 7 u 8 aspectos y hubo que desfragmentárselo y ponérselo todo junto para que lo viese. Me ha gustado ese símil de la desfragmentación emocional, ese símil con el mundo informático. Hay una aventura en forma de revista que llevan a cabo María Pinar y Luis Arribas desde hace años. Yo tengo en mis manos el número 37 de Conciencia Global, correspondiente a enero y febrero de este año, no, del pasado año, 2012. Sí, caray, ¿cuánto tiempo lleváis ya, María, con la revista? Pues 6 años, ¿no? 6 años con esta. ¿Qué tal está siendo la aventura? Pues mira, es una revista especial porque pueden escribir los suscriptores y no tiene publicidad. Entonces no hay censura en cuanto a los temas. Sí que es verdad que hay una línea positivista y humanista que pedimos a todos los que colaboran, pero es sobre todo una herramienta de comunicación. Eso nos permite estar en contacto con un montón de gente en toda España y la verdad es que es muy gratificante. Para nosotros es como esa herramienta que nos permite entrar en cada casa y saber que tenemos amigos. Mucha gente espera la revista, hay mucha gente suscrita en los pueblos pequeños donde no hay posibilidad de asistir a conferencias o a talleres, o no hay un ambiente de tanta oferta como puede haber en las grandes ciudades, y para ellos cuando llega la revista pues es una ventana abierta al mundo y es muy importante. María Luis está en este fin de semana, sábado y domingo, en las 10º jornadas de Ciencia Conciencia, muy cerquita de aquí, en Benalmádena. Vais a ofrecer una conferencia, ¿no, María? Sí, nosotros vamos a presentar el Camino del Corazón, que es la última experiencia en la que estamos embarcados, pero hay un montón de amigos, de colaboradores, gente muy importante, puedo mencionar algunos. Sí, claro. Va a venir Fidel Delgado, que es psicólogo clínico y es un titiripeuta, como él se llama a sí mismo, es una persona extraordinaria. Va a estar Emilio Fiel, va a estar Sergi Torres, que también es una persona importante, Elena López Casares, Lola Salamanca, Artur José López. O sea, se van a tratar muchos aspectos del ser humano, de la conciencia, y sobre todo son unas jornadas que son muy prácticas porque no se limitan a dar una conferencia, sino que todos los ponentes proponen herramientas y prácticas que se hacen allí mismo, y la gente sale contenta porque se van con unas herramientas y con unos útiles para poder desarrollar luego en su casa. Saludamos a nuestros amigos de Facebook, que hace ya rato, les tengo un poco olvidados esta noche, están escribiendo en nuestro muro. Por ejemplo, Marítima Casa dice: qué interesante lo que dice de los fetos, el ejemplo de la tormenta. Parece mentira cómo las madres podemos afectar a nuestros hijos sin darnos cuenta. Más comentarios, por ejemplo, Mari Carmen González dice: es muy peligroso somatizar los malos estados de ánimo. Las consecuencias pueden ser bastante negativas. María, al igual que podemos generar con las emociones negativas una enfermedad, también podemos con las emociones positivas no solo no generarlas, sino también curarlas. Así es, claro. Ese es lo más importante de todo lo que hemos hablado esta noche. Porque siempre, y la psicología ha estado durante muchos años ocupándose de tratar la enfermedad, pero hay una parte que es más pequeñita, que se llama la psicología positiva, y lo que trata es precisamente de estudiar el efecto benefactor de las emociones positivas en las personas. A nivel emocional y a nivel físico, y los resultados son sorprendentes. Se ha demostrado que cuando uno está generando emociones positivas, su capacidad creativa aumenta su intuición, aumenta su potencia intelectual,
consigue una homeostasis general del organismo, todo su organismo se regula. Es como si esas emociones positivas fueran la pauta que están dando órdenes a todo el resto de los sistemas del organismo para que funcionen de una manera armónica. El generar emociones positivas es absolutamente saludable, es beneficioso. En 3 minutos se puede cambiar absolutamente un estado de ánimo simplemente haciéndole a la persona recordar una emoción positiva, algo importante que ha vivido en su pasado. Tengo aquí un artículo de la revista Conciencia Global: la risa mejora la salud. ¿Es verdad, Luis? Sí, porque cuando nos reímos, de pronto se disparan mecanismos no racionales que te meten en una dinámica casi infantil. Cuando éramos pequeñitos y nos reíamos y nos hacía gracia lo que hacía nuestro padre, nuestra madre, y como esos bebés que se ven en algunos reportajes, que se ríen porque hacen alguna bobada, pues cuando nosotros nos reímos, y nos reímos porque algo resuena en nuestro interior, esos chistes que te cuentan que te hacen tanta gracia porque resuenan con algo que tú tienes, lo que está ocurriendo en nuestra cabeza es que estamos desinhibiéndonos. El grave problema que tenemos los seres humanos en estos momentos es que estamos inhibidos. No nos permitimos el lujo de poder decir lo que pensamos. Andamos siempre con las verdades a medias. Estamos tratando de caerle bien a todo el mundo, aunque nos estemos retorciendo por dentro. Pues no. Lo que estaba comentando María acerca de las actitudes positivas consiste precisamente en desinhibirnos. Es decir, ahora voy a ser como un niño. Y a nadie le sienta mal eso. Curiosamente. Nadie te dice, hombre, estás siendo como un niño. No, a nadie le sienta mal. El hecho de que de pronto te manifiestes con una actitud casi infantil, que no pega con la edad que tienes, pero sin embargo tú te sientes maravillosamente bien por dentro, eso lo que hace, entre otras cosas, es generar serotonina, oxitocina y un montón de hormonas interiores que hacen que todos los órganos que tenemos en el cuerpo estén bañados de un tipo de energía y de líquido que es el que tenían los bebés cuando estaban dentro de su madre. Vamos, un líquido amniótico cargado de endorfinas. Pues esas endorfinas son las que se disparan con la risa. ¿Puedo sí, decir? claro. Hay dos emociones que han sido como las estrellas del siglo XXI. Y son dos emociones muy curiosas. La primera de ellas es la elevación, que no parece una emoción, nadie diría que la elevación. Pues la elevación es ese estado que se produce en la persona cuando siente, ante lo que está viviendo, que necesita sacar lo mejor de sí mismo. Y como estamos viviendo muchas situaciones muy críticas y muy problemáticas, no solamente por los fenómenos naturales, sino por los fenómenos económicos y de todo tipo, ese tipo de cosas despiertan en la persona una necesidad de ayuda, de entrega, de elevación, de elevarse sobre sus propias circunstancias y aportar una ayuda. Por ejemplo, esas emociones se registran cuando hay una catástrofe, cuando ocurrió el atentado del 11 de marzo en Madrid. Los taxistas llevaban gratuitamente a las familiares de las víctimas a los hospitales. Los enfermos de los hospitales dejaban sus camas para que les ocuparan esas personas. Entonces, ese sentimiento cuando tú ves, es una cadena además, cuando tú ves a alguien hacer algo generosamente, desinteresadamente, altruista, tú sientes la necesidad de hacer lo mismo y es una cadena. Esa es una emoción importantísima para trabajarnos en estos tiempos. Hay que generar ese sentimiento de elevación y de ayuda. Y la otra, muy cortito, la otra es la fluidez. La fluidez no en el sentido de eso que hemos dicho muchas veces dentro del mundo del desarrollo personal, de fluir con las circunstancias, no resistirte, adaptarte, entregarte. No, la fluidez es mucho más que eso. La fluidez es formar parte del proceso, es incorporarte en el proceso. Comprometerte con el proceso. Cuando un locutor está disfrutando del trabajo que está haciendo y se pasa el tiempo volando y no se da cuenta, cuando un cirujano no es capaz de pararse en los obstáculos o las dificultades de esa labor que está haciendo, o cuando una madre está cuidando a un hijo con total entrega, cuando una persona está dentro del proceso, formando parte de ese proceso y nada más importa, es como que te mueves con las circunstancias, vas con todo. Esa fluidez genera una sinergia alrededor potentísima y muy transformadora, no solamente para la persona que lo vive, sino para los que están alrededor. Elevación y fluidez. Ahí estamos.
Interesante. Para ir acotando el origen emocional de la enfermedad, Luis, María, ¿qué pensáis? Porque seguro que muchos amigos se lo están preguntando. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los tratamientos actuales? Pues en principio los tratamientos actuales en la medicina convencional están dirigidos al tratamiento de la célula, del órgano, de lo físico. Una célula o un órgano que se estropea por cualquier circunstancia, imaginémonos un hígado que de pronto coge una cirrosis, y entonces todo el tratamiento va a ver cómo podemos solucionar la cirrosis de ese hígado con la medicina, una medicina adecuada, una tal, sin tener en cuenta que además casi todas las medicinas tienen efectos secundarios que luego hay que volver a tratar. Pero bueno, se trata del órgano, se trata de la célula, porque, como decía María, no se tiene la visión completa. Cuando un hígado se estropea, no se estropea un hígado, se estropea un ser humano completo. Entonces el tratamiento no es al hígado, el tratamiento es al ser humano. Por eso la medicina tradicional china tenía una visión mucho más holística de eso, y se trataba al ser humano, no tanto al órgano. La homeopatía es un tratamiento ya un poco distinto al convencional, que trata de ayudar a la recuperación del cuerpo físico, pero basado en algo que tiene que ver mucho con la energía ya, porque uno de los conflictos que tiene la medicina convencional para no aceptar la homeopatía en muchos casos es porque cuando se analiza un microscopio cuál es el componente activo que tiene esa bolita, pues resulta que no hay componente activo. No está en la bolita el componente activo, está en la energía que rodea la bolita. Porque después de mucha dilución y potenciación, lo que ha pasado es que al agua que está dinamizando ese componente activo, absorbe todo el elemento del componente activo y llega un momento en que desaparece prácticamente, y a medida que desaparece tiene más potencia, porque ya no está en el mundo físico, por decirlo así, sino que está en el mundo emocional. En el mundo energético, en el mundo vibracional. Entonces ese mundo vibracional es el que impregna el medicamento homeopático, y por eso hay que darlo en pequeñas dosis y mantenido. Pero vamos, los tratamientos convencionales en estos momentos yo diría que son muy agresivos, y que espero que en el futuro se encuentren otro tipo de medicamentos. Y cuando estaba antes el doctor Pertierra hablando de la dificultad de aceptar las cosas de Hammer, yo diría, vale, ¿y cómo es que aceptan? ¿Y cómo se aceptan los placebos? Porque es curioso que a un porcentaje de gente, cogen a 50 personas, a 25 le dan un elemento que tiene componentes activos y a otro le dan una pastillita de leche de burra, y resulta que de los que le dan la leche de burra se curan tantos o más que los que le han dado el componente activo. O sea que nuestro cuerpo, cuando se convence de que se puede sanar, le puede dar una pastillita de leche de burra y se sana. Hay ahí mucho que estudiar sobre eso. ¿Quieres dar tu opinión, María? Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que hemos llegado por la trayectoria científica que hemos desarrollado en Occidente a una especialización máxima. Y cuando uno se especializa tanto y se fija tanto en lo pequeño, se focaliza en lo pequeño, siempre se pierde el contexto. Y en todos los órdenes, a un niño no puedes ver el comportamiento desordenado que tiene en un aula, sino que tienes que ampliar el foco para ver qué está pasando en su entorno familiar. A un hígado que se enferma forma parte de un contexto, esa persona tiene unas circunstancias, todo eso tiene que verse, sea desde el enfoque de la medicina que sea. Vamos a concluir esta parte ofreciendo dos opiniones más sobre el origen emocional de la enfermedad, y ya en la tercera y última vamos a hablar del camino del corazón y vamos a dar paso a alguna llamada si lo hubiera, correos electrónicos y más opiniones en Facebook. Vamos a escuchar ahora al amigo, investigador y escritor Jesús Callejo, a ver qué opina él sobre el origen emocional de la enfermedad. Yo creo que lo que sí está claro, y eso lo sabe cualquier médico, es que muchas veces cuando se somatiza una enfermedad, antes ha tenido un largo proceso emocional. No en todos los casos se da, pero yo creo que cada vez está más claro y demostrado además que a veces hay todo un proceso en donde las emociones, donde los sentimientos juegan un papel primordial. Y si esas cosas no eres capaz de resolverlas, eso al final te puede generar una enfermedad transitoria o a veces no, a veces una enfermedad que puede acabar con tu vida.
porque ahí entraríamos dentro de ese terreno de lo psicosomático. Es decir, hay veces que la enfermedad se genera en el pensamiento, otras veces se está generando en tus sentimientos, en la forma de enfocar la realidad y la forma de interactuar con el mundo y con las personas, y otras veces, evidentemente, hay enfermedades que tienen que ver pues, con un accidente de coche, es decir, con algo mecánico, algo material, donde esto quedaría fuera. Pero en muchísimos casos estoy hablando de depresiones, de estrés, en fin, de esas enfermedades que a mucha gente le puede amargar la vida si realmente se miraran un poco hacia sí mismo, hicieran introspección, empezaran a darse cuenta qué nivel de equilibrio sentimental tienen, no solo con ellos mismos, sino con todo su entorno, tanto el entorno familiar como de sus amistades. A lo mejor muchas de esas enfermedades se podrían evitar. Decía Buda que somos lo que pensamos y somos lo que comemos, incluso se podría decir que somos lo que respiramos. Si tuviéramos en cuenta esos 4 factores, es decir, lo que pensamos, lo que comemos, lo que respiramos, pero también lo que sentimos, habría muchísimas menos enfermedades. Ahí quedaba la opinión de Jesús Callejo y ahora escuchamos también la opinión de nuestro colaborador investigador Paco Quevedo. Pienso que las emociones intervienen muchísimo y afectan indudablemente al cuerpo, a nuestro cuerpo. Nos puede alterar un estado de desánimo, puede descomponernos el cuerpo un estado ante el peligro, es decir, las emociones indudablemente afectan al cuerpo. Si la enfermedad tiene su origen absoluto en una emoción, puede que no, pero indudablemente van a intervenir tanto positiva como negativamente. Es decir, una emoción negativa puede ayudar a que una enfermedad empeore y una emoción positiva o un estado de ánimo positivo puede recuperarnos de una enfermedad indudablemente con mucha más facilidad y antes. Tenemos el ejemplo de Patch Adams, famoso doctor, porque fundó un hospital basado en las terapias de la risa o el bienestar o el cumplir tus deseos mientras te recuperas, lo cual se demostró muy efectivo, recuperando gente con enfermedades bastante graves. Creo que deberíamos, quizás los libros de medicina tratan un 10% las emociones o el estrés, asociándolas a origen de la enfermedad. Quizá esto en el futuro deba replantearse, porque no somos un corazón o no somos unos pulmones, somos un organismo completo y este organismo, como dije al principio, se ve afectado absolutamente por cualquier emoción. ¿Estáis de acuerdo con Paco? Pues sí. Y con Jesús también. También, Sí, también. claro que sí. María, quizá el antídoto de todo esto se llama amor, y esto nos conduce al camino del corazón, con el corazón y por el corazón. Se llama amor. Yo creo que el amor es la energía más potente que hay en el universo. No sé si era Einstein el que decía que era lo que mantenía pegado al universo, lo que mantenía cohesionado. Es lo más importante. Se ha demostrado que la variabilidad de la frecuencia cardíaca genera una pauta tan potente que a nivel biológico es la principal del organismo. Es muy curioso porque se hicieron unas observaciones con un relojero en Suiza que se dio cuenta de que el reloj más potente, el que marcaba las campanadas más fuertes, marcaba una impronta tan poderosa que al poco tiempo todos los relojes se iban sincronizando, iban ajustándose y terminaban sonando todos a la misma vez. Fíjate qué cosa más curiosa. Ajá. Pues eso mismo se ha descubierto con el corazón. Se ha descubierto que el corazón genera una frecuencia tan potente que todos los demás órganos, incluido el sistema nervioso e incluido el cerebro, están bajo los efectos de ese corazón. Entonces, tener un corazón potente, tener un corazón limpio, tener un corazón sin miedos, tener un corazón que sea capaz de expresar emociones y sentimientos libremente, es sinónimo de salud absoluta. Hacemos nuestra segunda pausa y en la tercera parte del programa vamos a iniciar ese camino del corazón propuesto por María Pinar y Luisa Rivas. Hasta ahora mismo, amigos.
Comenzamos la tercera parte del programa. Yo me hago una pregunta, María Luis, en estos tiempos actuales, donde no solo hay crisis económica, sino también crisis social y crisis también, hablábamos del amor, crisis de amor, de pareja. ¿Por qué cuesta tanto ser, no solamente en el mundo del amor, sino también en las relaciones profesionales, ¿no? Pasamos muchas horas en una empresa, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto ser cariñoso con las personas, caray? Pues mira, los seres humanos hemos desarrollado a lo largo de nuestro periodo evolutivo la capacidad adaptativa, que ha sido fantástica y nos ha ayudado a librarnos de muchas situaciones y a superar entornos muy hostiles. Pero eso hoy se ha convertido en un hándicap, porque nos adaptamos a las circunstancias, sean las que sean, incluso aunque sean muy opresoras y muy negativas y somos capaces de tolerar unos niveles de frustración, de incomunicación, como nunca antes los habíamos tolerado. Desde luego. Y eso, en una era de comunicación, hay millones de personas con profunda soledad, porque la soledad no es estar rodeado de gente o no, sino esa otra soledad. Hay muchísimas personas que van a los ambulatorios, hombres y mujeres, a tomar su medicación, a pedir su medicación, porque no son capaces de vivir cada día sin un apoyo, sin una ayuda. A veces son las drogas o es el alcohol lo que te ayuda a superar esas cosas. Entonces, yo creo que es verdad que lo que más se ve es una crisis económica y financiera, y porque es lo que está todos los días en los periódicos, pero lo que hay de verdad es una profunda crisis de valores, una crisis de filosofía de vida, una crisis que nos hace sentir que lo que estamos viviendo no lo queremos, pero no somos capaces todavía de renunciar a esas pequeñas comodidades y plantearnos que todo cambio tiene un riesgo, y en los cambios siempre pierdes algo y ganas algo. Y la única posibilidad que tenemos de avanzar en este momento es dejar esa zona de comodidad y de confort y de seguridad que nos hemos creado de manera muy ficticia, además, porque tú no puedes basar tu seguridad en tener una tarjeta de crédito para irte al Corte Inglés a comprar tus cosas y así pasarte la frustración de las necesidades no cubiertas que no tienes pues en casa o en la oficina o en tu desarrollo profesional. Entonces, es muy importante tomar conciencia de que estamos ante una situación importantísima a nivel personal y a nivel planetario, y que tenemos todas las papeletas para poder dar ese gran salto evolutivo que nos haga tener una conciencia superior, estar trabajando en un circuito superior de la conciencia, y el circuito superior de la conciencia está situado en el corazón, evidentemente. La sabiduría del corazón ya la manifestaban los pueblos antiguos, las filosofías de todos los tiempos, todas las tradiciones ancestrales hablan del corazón, y nosotros en nuestro lenguaje popular decimos: pon en ello el corazón, es un hombre de buen corazón, actúa con el corazón. Cuando queremos decir yo soy, ¿dónde nos tocamos? Nadie se toca, claro, aquí en el cerebro, que está tan sobrevalorado, ¿no? Nuestro intelecto. Decimos yo soy María, ¿no? Y nos señalamos. Entonces, el corazón no es ese amor romántico, ni tampoco es esa bomba que está impulsando sangre a nuestro organismo y generando latidos. No, el corazón es algo mucho más importante. El corazón es un centro de conciencia. María, ¿no hay peor sentimiento más destructivo que el apego emocional? Es uno de ellos, es uno de ellos. El apego significa dependencia, y las dependencias son siempre malas porque son siempre negativas. Una persona que no es libre no puede evolucionar, porque todas sus decisiones van a estar condicionadas o por esas carencias que está teniendo, o por esas necesidades no cubiertas, o por esos impulsos que no es capaz de controlar. Entonces, es muy importante que uno se dé cuenta que tú como ser tienes una trayectoria. En esa trayectoria, el ejercicio máximo de la libertad es ir eligiendo aquello que te va haciendo feliz y va haciendo felices a los demás, tener la satisfacción de que sigues aprendiendo y aprovechando oportunidades cada día en tu vida. Ese bienestar con uno mismo es la felicidad, no es tener más cosas, sino ser capaz de conectar con tus potencialidades, desarrollarlas,
encontrar que hay una línea directa y clara entre tus pensamientos, tus emociones y tus manos, tu acción. Lo que tú haces en el mundo tiene que estar conectado con ese pensamiento, ese deseo y ese sentimiento. Hemos presentado antes este libro, Tras las huellas de la enfermedad, del autor Luis Arribas Mercado, y si hay alguna persona que nos está viendo y que está interesado en adquirir este libro, nosotros vamos a poner un teléfono, un número en pantalla, es el 91-856-5089. Ahí lo tenemos, editorial Erenar, por si hay algún amigo telespectador que tenga interés en adquirir este libro, Tras las huellas de la enfermedad. ¿En ese teléfono, Luis? Sí. Lo pueden conseguir. Lo puede conseguir, sí. No quedan muchos ejemplares, pero bueno, los que queden, pues ahí, abiertos. Hemos salido una vez más a la calle y hemos preguntado, en esta ocasión lo ha hecho un compañero reportero de esta casa, si creen que efectivamente algunas emociones pueden originar enfermedades. Esto es lo que nos han contestado. Caballero, ¿cree que los sentimientos y las emociones pueden afectar a la salud? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Hombre, porque eso entra en el estado psicológico. Sí, creo que sí, que es muy importante. El ser felices y el estar bien. Porque si tú estás bien emocionalmente, estás mejor, estás más contento y si estás triste o esto, pues todo ves mal, todo lo ves negativo. Pues a veces creo que sí. ¿Por qué? Hombre, pues yo creo que es una cosa que puede afectar psicológicamente. Porque sí, hombre, porque la persona que es buena y le hacen daño, pues eso se produce, ¿me entiendes? Señora, ¿cree usted que los sentimientos y las emociones afectan a la salud? Pues yo creo que sí, un poquito sí. ¿Por qué? Hombre, porque tiene los sentimientos malamente, la salud afecta un poquito también. El por qué no, pero sí, yo creo que sí. Yo creo que los sentimientos están muy ligados y las emociones a la salud. Pues sí. ¿Por qué? Porque sí, porque la salud la mismo la llevamos por dentro que por fuera igual. La salud es espiritual y es del alma y del cuerpo, o sea, que puede afectar. Se cumple ese axioma que dice mens sana in corpore sano, ¿no? Todo el mundo. Efectivamente. Muchísimas gracias a todas esas personas que siempre están ahí contestando a nuestras preguntas. Vamos con el camino del corazón. Nos llega un email desde un lugar muy especial que os encanta a los dos, desde La Palma. Nos escriben desde La Palma. Roberto Castro dice: hola Luis Mariano, me gustaría que trajeras algún neuropsicólogo que pueda hablar científicamente de la relación entre las técnicas de meditación y relajación y la mejora de la depresión profunda, porque puede hacer maravillas. Y adiós a las pastillas y a la ideación suicida. Otro tema que me gustaría que trataras es el de qué podemos hacer los usuarios para defendernos de la industria alimentaria y de todos sus aditivos cancerígenos. Bueno, esto da para otros programas, ¿eh? Pues sí. La alimentación, Eso da para mucho, porque sobre todo en estos tiempos en que todo está sometido al análisis y nos encontramos con que estamos comiendo cualquier cosa, en un momento determinado te crees que estás comiendo una hamburguesa, a que le gustan las hamburguesas de vaca, y te están metiendo ahí, pues eso, caballo o burro, que también podría ser. Maribel nos escribe: he leído bastante sobre el origen emocional de la enfermedad y el tema me interesa. También he visto publicidad de los talleres del Camino del Corazón que hacen María y Luis. Y se hace una serie de preguntas, muchas. Yo rescato una. Dice: ¿creen que para el despertar de la conciencia, para abrir nuestro corazón, hay que tener un cierto poder adquisitivo? En absoluto, nada, no tiene nada que ver. No sé si se refiere a tener que hacer talleres para despertar el corazón. No, yo creo que el corazón es algo que tenemos todos, evidentemente. Simplemente nos hemos desconectado de sus capacidades. Hay una inteligencia del corazón, hay un cerebro del corazón. Se ha demostrado ahora que un 60% o un 40 o un 60% de las células del corazón no son tejido muscular como se pensaba, sino que son células nerviosas que se comportan como las células nerviosas de nuestro cerebro, transmitiendo esa información. Se ha descubierto que el corazón es capaz de generar, como cualquier órgano de nuestro sistema glandular, hormonas, las hormonas de la felicidad, oxitocina, es capaz de generar una hormona que se llama, si no recuerdo mal, ANF, que es la que lucha contra el cortisol, o sea, elimina el estrés. El corazón es un órgano importantísimo que ha estado relegado, pues eso, a una literatura romántica, pero a nivel de conciencia podríamos decir que la mente podría ser el gestor del programa
pero el programa, el creador del programa, de la información de ese programa, la tiene realmente el corazón. Yo creo que muchas veces cuando no sabemos qué hacer, esa intuición no es mental, sino es cardíaca. Esos sentimientos que se producen en determinados momentos, que nos hacen ayudar a una persona, que nos hacen volcarnos en algo, no es una decisión racional, porque ese cerebro racional, no olvidemos que es muy lento, va muy metódicamente buscando en sus archivos y en sus registros. Eso proviene del corazón. El corazón genera una potencia de onda que es capaz de registrarse a 4 y 5 metros de distancia. Entonces, cuando una persona está vibrando desde su corazón, hay toda una serie de técnicas en las que te enseñan a respirar desde el corazón, a mantener tu corazón activo, y se han observado los beneficios que eso genera, no solamente en la persona, que produce un bienestar físico inmediato, sino que contagia a todos los que están alrededor, ¿no? Entonces, se están haciendo incluso experimentos de conciencia global, se llama así también el experimento, en el cual están buscando el número de personas que haría falta vibrando desde el corazón para afectar la frecuencia vibratoria del planeta. Nuestro planeta vibra a una determinada frecuencia, es todo el tema ese de la resonancia Schumann, y que está muy alterado, que todo el mundo está hablando de que se está acelerando muchísimo, se está desajustando de los ritmos naturales, y eso tiene mucho que ver con el ritmo de vida y con la forma de vida que tenemos los seres humanos sobre el planeta. Es verdad, María. Luis, cuando hablamos del camino del corazón, aparte de que es una experiencia y unas actividades que hacéis maravillosas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues mira, yo le estuve dando muchas vueltas al tema, porque a la hora de explicar en qué consistían los talleres o el tema del camino del corazón, había una cierta dificultad, porque como es una cuestión vivencial, te costaba trabajo decir exactamente qué es lo que se hacía. Entonces, tendríamos que decir simplemente lo que se vive. Claro. Lo que se vive es una experiencia en la que dejas casi fuera lo que es los procesos mentales lentos, y entonces empiezas a convivir con las demás personas en una frecuencia diferente. Estamos hablando de pensar, sentir y actuar, como decía María, desde el corazón. Y te das cuenta cómo las personas estamos deseando funcionar de esa manera. El tema del camino del corazón no es más que encontrar que para llegar a eso que llamamos iluminación personal, que está metido en como si dijéramos dentro de una cebolla, y está todo lleno de capas, esas capas son aspectos de nuestra personalidad que hemos ido adquiriendo, que los hemos ido colocando para defendernos teóricamente del entorno en el que vives, y entonces el camino del corazón va deshojando la cebollita, y en un momento determinado, pues a medida que vas avanzando, va saliendo un poquito más de luz de ahí. La idea es que llegará un momento en que seas capaz realmente de vivir y actuar desde el corazón. Lleva tiempo, y sobre todo lo que hay que tener mucha voluntad para poder seguir avanzando por ahí. María, ¿desidentificarnos de lo que creemos que somos? Pues sí, de hecho la mente, o sea, lo que cada uno de nosotros somos está condensado en nuestro nombre. Dice la física cuántica que los seres humanos somos unidades de información, y esta unidad de información, este paquete, se llama María, y en el nombre María está lo que María ha estudiado, lo que María es, lo que María sabe, lo que María conoce, lo que María cree. Entonces, como eso ya lleva un formato y está anquilosado y está consolidado, lo primero que tenemos que hacer es dejar eso aparte y atrevernos a jugar. En el Camino del Corazón planteamos un juego, y es buscarte un personaje, crear un avatar, un personaje con el que vas a jugar en el Camino del Corazón. Y ese avatar tiene un nombre. A medida que vas avanzando en los recorridos del Camino del Corazón, vas adquiriendo herramientas, habilidades, potencialidades, que son cosas que uno tiene dentro y que se van despertando, se van activando. No es que vayas recibiendo dones y cartitas como en un juego de rol, sino que se van despertando tus capacidades internas, que estaban ahí y que a lo mejor simplemente la vida no te había dado la oportunidad de expresarlas o de manifestarlas, pero que las tenemos todos dentro. Entonces, cuando una persona lo hacemos en fines de semana o en más días si hay puentes, cuando una persona está durante esos 2 o 3 días viviendo con las potencialidades de ese ser de comunicación, sin
tomar en cuenta las memorias activas que están en el territorio de la mente. ¿Qué ocurre? Pues que desaparecen los miedos. Esa es la primera consecuencia. Los miedos son asaltantes del camino que provienen del mundo de la mente, pero en el camino del corazón no hay miedos. Y cuando la persona es capaz de estar viviendo esos 2 días con esas capacidades que se le están despertando, creyendo que puede funcionar así, el cerebro humano tiene una capacidad que se llama psicoplastia y que precisamente la neuroplasticidad del cerebro nos habla de eso, de que lo que uno cree es capaz de generarlo, es capaz de llevarlo a la acción, de llevarlo al mundo de la realidad, de lo concreto. Pues la persona va adquiriendo esas capacidades de comunicación, esas capacidades de interrelación, esas capacidades de visión de la realidad de una manera diferente y va acumulando experiencias. Y el cerebro, como es una experiencia vivencial, como decía Luis, el cerebro no tiene que recurrir a la memoria de tengo que acordarme, no es una técnica que he aprendido en un curso, no tiene nada que ver con los talleres de desarrollo personal, sino que es algo que tú experimentas, supone un aprendizaje significativo porque lo estás viviendo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, con lo cual el ser integral está participando de esa experiencia. Déjame recordar algunos datos del programa. Te hago una pregunta, Luis, y abrimos también nuestro teléfono por si hay algún amigo que nos quiera llamar. Nuestro email, que ya nos han escrito varios, por si quiere ponerse en contacto con el programa para mandarnos lo que usted desee, es misenigmasfavoritos@gmail.com. misenigmasfavoritos@gmail.com. Y nuestra página web, en ella pues anunciadas están nuestras actividades paralelas, como ese tercer simposio Enigmas y Misterios en Málaga el próximo 9 de marzo. www.misenigmasfavoritos.com. Esa es la página web del programa y nuestro teléfono, por si desea hacer alguna llamada ahora, 952 58 10 10. Ahí lo tienen en pantalla. Luis, elegir el camino del corazón. Muchos amigos se preguntarán, bueno, ¿ves que siempre que elijo el camino del corazón es que me lleva al sufrimiento? Porque, vamos a ver, lo que sufre siempre es el ego. El ego y la mente. Y la mente, claro. La mente es la que crea expectativas. Claro. Yo espero que ocurra esto y cuando no ocurre me defraudo y me pongo fatal. El corazón, como tal, tiene una función muy concreta, la de amar y ser amado. Y además es curioso, como antes María hablaba de la función del corazón como glándula, ¿no? Capaz de segregar oxitocina. La oxitocina es la llamada hormona del amor. Y hay un hecho que nos contaron el otro día una amiga médico. Nos dijo, hay un hecho curioso que se está produciendo y que se ha demostrado, y es que a la hora de la muerte, cuando el ser humano expira, el corazón segrega una cantidad enorme de oxitocina. En el momento de expirar. Eso da que pensar. Da que pensar, sí. Da que pensar. ¿Dónde va? ¿Por qué se produce ese hecho? ¿Qué es lo que genera? Claro. O sea, ¿qué es lo que dispara el mecanismo de la hormona del amor? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y es, para mí, es que en el momento de la trascendencia, cuando uno se abre a esa cosa desconocida, sí, que todo el mundo dice que se siente como Dios. Totalmente. Yo creo que ese sentimiento de sentirse como Dios viene acompañado de toda esa descarga de endorfina, de la oxitocina, que te hace que el camino de entrada en el otro plano sea placentero. Recibamos una llamada. Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Luis, soy Eduardo Cantar. Eduardo, ¿qué tal? Encantado de escucharte, hombre. Mucho gusto en saludarte y hacía mucho tiempo que no hablábamos y estoy muy contento de que pueda ver tu programa desde mi domicilio en Benalmádena y muy contento de escuchar al doctor Arribas y su señora porque son muy interesantes lo que están contando y yo estoy muy identificado con lo que ellos hablan y con lo que tú propones también. Entonces, estaría también interesado en el libro que has mostrado antes, porque me interesaría tenerlo, ese libro, y me gustaría comprarlo. Además, le quería preguntar algo también al doctor Arribas. Dígame. Sí, yo quería preguntarle, doctor Arribas, si cuando hay una negatividad en un entorno familiar, por ejemplo, donde hay tensión, hay nerviosismo, hay negatividad, ¿cómo podríamos solucionar ese problema? ¿Cómo podríamos terapéuticamente o qué podríamos hacer para mejorar el entorno familiar donde hay tensiones y donde hay nervios y donde hay problemas? Bueno, vamos a despedir a Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo. Luis, un fuerte abrazo. ¿El teléfono? ¿Me puedes dar el teléfono del libro? Sí, lo voy a mencionar ya. Sí, espérate. Un abrazo, Eduardo. Mira, gracias, igualmente para ti. El teléfono
Para adquirir este libro, Tras las huellas de la enfermedad, el teléfono es el 91, ahí lo tenemos, muy hábil nuestro realizador Lucas, 91-856-5089. Ahí lo tenemos, Eduardo, que lo apunte. Bueno, tengo que decirle a Eduardo en primer lugar que no soy médico, porque eso no quiero que quede ahí como que... Que no es doctor, que no es médico. No soy doctor. Pero sí tengo mucha experiencia. Digamos que durante muchos años he sido terapeuta y sigo siéndolo. Y esto que plantea él es algo que me encuentro con mucha frecuencia en las personas que vienen a consulta. Me encuentro con que vienen desajustadas, con un nivel de estrés muy alto, porque no saben cómo solucionar los conflictos que se generan dentro de casa. El problema está en que cuando hay conflicto dentro de casa, todo el mundo tiene razón y todo el mundo tiene la culpa. En ese sentido es muy difícil ponerse de acuerdo, porque cuando yo intento reivindicar algo para que nos entendamos, resulta que el otro te viene con lo contrario. Ahí la única manera, creo yo, de poder empezar a solucionar algo es irse al pasado, pero no mucho más. O sea, en un momento determinado, cuando éramos felices, cuando no teníamos conflictos internos, ¿qué pasaba en nuestra casa entonces? Y a partir de ahí, ver dónde surgen los conflictos, dónde surgen las desviaciones y tratarlo. Pero no es un tratamiento de ponerse a hablar simplemente, hay que tratarlo con un psicólogo familiar probablemente, que intente que todo el mundo entienda por qué le surgen los problemas. Nosotros hemos hecho a lo largo de los años muchísimos cursos de resolución de conflictos, interesantísimos, porque la resolución de conflictos es algo que se produce tanto en la familia como en las empresas, como en casi todos los sitios donde se reúnen varias personas con intereses comunes. Entonces, en la resolución de conflictos, lo primero que te enseñan en esos cursos es a escuchar. Porque si no escuchas, si solamente estás ya reaccionando con lo primero que te dicen, empiezas a reaccionar y a elaborar la respuesta que estás elaborando siempre va a ser con un cierto tono agresivo. Entonces, el escuchar, lo primero de todo es escuchar y ponerte en una posición alejada un poquito de la causa del conflicto. Hay un ejercicio que yo les recomiendo a los espectadores, que lo pueden hacer cuando se sientan que están a punto de explotar en una situación de ira con otra persona. Consiste en lo siguiente: yo tengo delante de mí a la persona con la que voy a explotar en este momento, voy a soltar por la boca lo que no está escrito. Y en ese momento lo que tengo que hacer es empezar a caminar hacia atrás, físicamente. Empezar a alejarme sin mirar, parar, más que de vez en cuando echando una vista así, para no tropezarme, porque en el momento que mi cuerpo físico empieza a actuar hacia atrás, con el riesgo que supone de que pierdo el control, porque si yo camino hacia atrás no tengo el control como cuando voy hacia adelante, y empiezo a mirar hacia atrás unos 15 o 20 pasos, no solamente me estoy alejando del punto de conflicto, sino que además mi mente empieza a funcionar con otros ciclos diferentes. Empieza a pensar en lo que estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? Llega un momento cuando estás a 15 o 20 pasos que miras a la otra persona y dices, bueno, no merece la pena. Y se acaba el problema, tío. Nuestro tiempo de programa ha concluido, se ha pasado volando. Tenemos una llamada, la recibimos rápidamente porque nos tenemos que ir. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Ay, que no le oigo, perdón. Dígame. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas noches. Hola, ¿es usted? ¿Con quién hablamos? Sí, con Antonia. Antonia, adelante. Antonia, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por el programa. Un saludo a don Luis. A usted por llamar. Sí, mire, yo lo que le quería hacer una consulta, si es posible, a la doctora. Con un enfermo que está medicado porque, bueno, le explico un poco en el sentido que tiene medicación para una enfermedad mental. Le digo, tiene conmovilidad y tiene especialmente un cuadro esquizoide. Sí. ¿Me comprende? Sí, sí, ¿Me he sí. explicado bien? Sí, sí, sí. Eso es. ¿Qué terapia le aconsejaría usted? Porque es que la negatividad es una constante en este tipo de... Claro. No sé, es que no les quiero explicar más porque no lo creo necesario. Mire, las personas que tienen, si el diagnóstico es de un cuadro esquizoide, son personas que tienen que mantener una medicación. Hay enfermedades más leves, enfermedades mentales más leves, que se pueden
se pueden sugerir otras terapias alternativas, pero en el caso de la esquizofrenia las personas tienen que mantener esa medicación y tienen que mantener, ya lo sabrán ustedes porque es muy importante que todos los familiares que estén cerca unos cauces muy ordenados, muy sistemático, las costumbres de esa persona. Para mí, nosotros hemos estado trabajando en Sevilla durante 2 años con una empresa de integración de enfermos mentales con trastorno mental grave, muchos de ellos eran esquizofrénicos, y lo que más resultado nos ha dado ha sido siempre el que esas personas se sintieran útiles, el ofrecerles a esas personas la posibilidad de colaborar de alguna manera, de tener algún pequeño trabajo, de ser capaces de hacer cosas. Si ustedes consiguen que esa persona en la familia tenga un puesto reconocido de alguna manera, que los demás le reconozcan algo que esa persona sabe hacer bien, es un complemento perfecto para la medicación. Agradecemos a Antonia la llamada. Y María, Luis, está claro que tenemos que hacer algún programa más sobre esta materia. Se ha quedado muy corto. Hay mucho material, sí, para poder hablar sobre muchísimo material. Que ha sido un placer teneros en Mijas, en este programa. Igualmente. Que os vaya muy bien este fin de semana, en estas jornadas. Que estamos en contacto. Mucha suerte. Quería comentar simplemente en 30 segundos que efectivamente estaremos en Benalmádena, en el hotel Holiday Inn. Holiday World Polinesia. El Polinesia, que son unas jornadas estupendas y que nos gustaría mucho ver a muchos de los espectadores del programa por allí. Pues muy bien, pues mucha suerte a los dos. Muchísimas gracias. A ustedes emplazarles para la semana que viene, que tendremos un programa especial dedicado a reportajes y entrevistas. Visitaremos algunos museos del mundo. Que ha sido un placer estar con todos vosotros, que un fuerte abrazo de todo el equipo que hace posible mis enigmas favoritos. Que sean felices y que elijan siempre el camino del corazón, con el corazón y por el corazón. No se arrepentirán, amigos. Buenas noches.